Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Carlos? Si tu nombre es Carlos, o Carla, o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la fabulosa historia de Carlos Lwanga y los mártires de Uganda. ¿Sabes cómo llegó la religión católica hasta África? ¿Sabes cómo empezó la persecución de los cristianos? ¿Sabes cómo murieron estos mártires? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar a hablar acerca de la historia de San Carlos Lwanga y los mártires de Uganda. Iniciaremos este relato contestándote la pregunta número 1. ¿Cómo llegó la religión católica hasta este país de Uganda? Bueno, pues resulta de que el cardenal Lavigeri, él envió a un grupo de sacerdotes para que iniciaran este ministerio y empezaran a misionar por África. Entonces llegaron a este país de Uganda, perteneciente a África, y allí empezaron a hablar acerca de Jesucristo, acerca de las Santas Escrituras y todo lo que se relaciona con nuestra fe católica. Muchos de estas personas nativas de ahí de África empezaron a escuchar, a entender y también a adoptar este sentido de vida. Entonces, muchos de ellos se convirtieron. ¿Y por qué digo que este sentido de vida? Porque al convertirse también cambiaron su forma de actuar y su forma de pensar. Y esto les ayudó a acercarse mucho a Dios. Sin embargo, en aquel entonces había un rey o el gran jefe. Este rey se llamaba Mwanga. Y el rey Mwanga tenía un problema. Porque el rey Mwanga era una persona que tenía un vicio. El vicio de la homosexualidad. Esto iba a ser un problema con su primer jefe. El jefe de mensajeros, de jóvenes que trabajaban en el palacio. Y él se llamaba Juan Macasa. Y Juan Macasa le empezó a decir acerca de lo que él ya había aprendido de la religión católica. Pero te lo voy a contar directamente de aquí, de donde estamos estudiando, del libro de la vida de los santos, el número 2. Y aquí es cuando nos cuenta cómo empezó esta situación entre José, el jefe de los obreros o de los ayudantes del palacio, y el mismo rey. El jefe de personal y de mensajeros del palacio se llamaba José Macasa. Se convirtió al catolicismo y le hizo saber al jefe de la Sagrada Biblia y también acerca que prohíbe totalmente la homosexualidad y que lo llamaban una aberración. Entonces, este jefe, José Macasa, se atrevió a hablar con el rey acerca de esta situación de lo que había aprendido en la religión católica. De hecho, aquí en el libro muestra varias citas bíblicas donde habla acerca de la homosexualidad. Y el libro sagrado dice: la homosexualidad es un pecado merecedor de la muerte. Levíticos 18. Algo que va contra la naturaleza. Romanos 1:26.
y que los que cometen este pecado no podrán poseer el reino de Dios, en 1 Corintios 6:9. Esto indignó mucho al rey, porque el rey Muanga estaba acostumbrado, lógico, como rey, a hacer lo que él quería. Y pues en el momento en que su jefe de personal, José Macasa, pues ya no estaba dispuesto a cometer ciertos actos, entonces no los iba a poder pasar por alto. Además, que le recriminaba al rey que él mandó matar a 2 misioneros. Y el rey se enojó mucho con él. Así es de que el 15 de noviembre de 1885, él manda asesinar a este jefe, a José Macasa. Y José Macasa llegó a ser el primer mártir. Ahora, pues ya es un santo, San José Macasa. Aquí no paró toda la historia, sino que como aquí ya empezaba a dar frutos esta semilla, el rey tuvo más complicaciones con sus otros subordinados. Los demás católicos se dieron cuenta de lo que pasó con este jefe y en lugar de darles miedo, les dio más valor. Se pusieron todos de acuerdo y dijeron que iban a tratar de mantenerse firmes hasta el fin, no volver a caer en malas prácticas, porque ya sabían que esto no era agradable a Dios. El rey Muanga seguía con sus malos vicios y en una ocasión tuvo un problema con un joven llamado Muafa. Muafa le dijo que aun cuando fuera el rey, no le iba a permitir que irrespetara su cuerpo, porque él ya había entendido que su cuerpo era el templo del Espíritu Santo y lo iba a defender, costara lo que costara. El rey se molestó tanto y entonces mandó a otros empleados a investigar quién le había enseñado esto a Muafa. Cuando descubrieron que esto se lo había enseñado otro jovencito llamado Denis, entonces el rey mandó hablar a Denis a su presencia y le dijo lo siguiente. Le preguntó a Denis, ¿eres cristiano? El niño respondió, sí, soy cristiano y lo haré hasta la muerte. Pues entonces el malvado rey lo mandó ejecutar. De alguna manera podríamos decir que este fue el segundo mártir. Y este mal vicio continuó con el rey y cada vez se ponía peor. En la historia aparece Carlos Luanga. Carlos Luanga era el jefe de los mensajeros que trabajaban en el palacio. Él fue el que sustituyó a José Macasa. Y entonces lo primero que hizo fue hablarle a todos los mensajeros y los que trabajaban en el palacio. Déjenme decirle, todos estos mensajeritos eran puros jóvenes. Eso es lo que quería tener el rey a su disposición a toda la juventud. Entonces, Carlos empezó a hablar con ellos y volverles a recalcar lo que ellos habían aprendido acerca de la religión católica. Les empezó a explicar acerca de las escrituras, lo que no estaba bien a los ojos de Dios, que no se dejaran ni respetar. Y les recordó esta frase que decía Jesús: al que declare a mi favor aquí, yo me declararé a su favor en el cielo. De alguna manera les estaba diciendo que aun cuando mataran su cuerpo, que tuvieran mucho cuidado para poder salvar su alma. Y les contó la historia de Sodoma y Gomorra. Así es de que esto fue una llamada alerta para lo que vendría más adelante. Y aquí te voy a empezar a platicar la pregunta número 3. Y para darle respuesta a la pregunta número 3, que dice, ¿cómo
empezó la persecución de los cristianos en África? Te voy a decir que para empezar, el rey ya estaba muy molesto con esta situación porque ya no estaba pudiendo hacer aquellos actos que él quería. Pero aparte, otra de las personas que se molestó mucho con todos estos cristianos era precisamente un brujo, que era su primer consejero. Ese brujo se llamaba Catiquiro, y Catiquiro se enojaba porque como ya eran cristianos, pues ya él no podía convencerlos de la brujería, ya no los podía someter igual, ya no podía él tener aquellos privilegios que tenía cuando todos iban hacia él. Entonces, él se molestó mucho porque ya su posición no era la misma. Entonces, él como primer consejero del rey, le dijo, es que esta situación se está saliendo de las manos. ¿Por qué no declara usted, rey, que todos los que sean cristianos se presenten? Y todos los que sean cristianos hay que acabar con ellos. El rey le puso atención a lo que dijo este malvado brujo. Y lo que hizo fue llamar a todos otra vez a su presencia. Y todos los mensajeritos, incluyendo al jefe, que en este caso sería Carlos Luanga, los mandó a llamar en su presencia. Cuando estaban ahí con él, les preguntó que si ellos eran católicos. Y con una voz como si fuera un coro, le dijeron, sí, somos católicos hasta la muerte. Ellos de alguna manera ya habían sido preparados por Carlos. Así es de que el rey, muy molesto, les dijo lo siguiente. De hoy en adelante, queda totalmente prohibido ser cristiano aquí en mi reino. Los que dejen de rezar al Dios de los cristianos y dejen de practicar esa religión, quedan libres. Los que quieran seguir siendo cristianos, irán a la cárcel y a la muerte. Y luego les dio una sola orden mortal. Les dijo, los que quieran seguir siendo cristianos, den un paso hacia enfrente. Y el que dio el paso inmediatamente fue precisamente Carlos Luanga. Y después de él, el más pequeño de todos los mensajeritos, llamado Quisito. Entonces, Carlos y Quisito fueron los primeros. Pero se le sumaron 22 jóvenes más. Y así se completó un grupo numeroso a los cuales los maltrataron, los humillaron, los golpearon, los enviaron a la cárcel. Pero esta cárcel, el brujo malvado le dijo a ellos, llévense a estos cristianos y llévenselos lejos de aquí, a 60 millas de distancia, a donde prácticamente había nada. Cuando estaban caminando a esas 60 millas que este brujo Catiquiro les había ordenado, durante el camino hubo dos personas, dos jóvenes, que se desmayaron del cansancio. La distancia era mucho, imagínense, 60 kilómetros y en África, pues con un sol inmenso. Entonces ellos se desmayaron. Y ahí mismo donde se desmayaron, los verdugos los acabaron. Además de este grupo de jóvenes, agregaron a 2 personas más. Y estas personas también las agregaron porque eran cristianos. Y uno de ellos era ahora llamado San Matías Curumba. San Matías Curumba era una persona que llegó a convertir a unos niños, pero aparte también los bautizó. Además, la otra persona que también agregaron a este grupo era San Andrés Cawa. San Andrés Cawa
lo que hizo fue convertir a su propia esposa al cristianismo. Y por esto también fue en este grupo que los mandaron a 60 millas de distancia para acabar con ellos. Allí, a las 60 millas, encontraron una pequeña cárcel. Los encerraron. Por 7 días estuvieron sufriendo esos jovencitos y estos 3 adultos ahí. Cuando ellos sentían que ya venía el tiempo final, algunos de los jovencitos no estaban bautizados. Así es de que le pidieron directamente a Carlos Luanga que les hiciera un bautizo de emergencia. Y Carlos Luanga aceptó, y así es de que allí, en la oscuridad y en lo profundo de esa cárcel, entonces los bautizó. Cuando los verdugos reunieron suficiente leña, hicieron los preparativos para hacer un gran holocausto para estas personas. Y esto sucedió un 3 de junio del año 1886. Pues ese día precisamente también era el día de la Ascensión. Y entre cantos a Dios y alabanzas a nuestro Señor Jesucristo, fueron quemados en la hoguera. Dicen que estos cantos y estas oraciones se elevaban al cielo como el humo que consumía sus cuerpos. Tiempo después, Uganda fue invadida y el brujo Katikuro fue fusilado, mientras que el rey Mwanga fue desterrado a una isla solitaria. El Papa Pablo VI declaró a estos mártires santos. Así es de que esta es la historia de San Carlos Luanga y sus mártires de Uganda. ¿Qué te pareció la historia de San Carlos Luanga y de los mártires de Uganda? Muy terrible, ¿verdad? En ese mismo año murieron 26 personas, solo en ese año, para poder establecer la religión católica. Así es de que si tú tienes uno de los nombres de esta historia, como por ejemplo Carlos, Quisito, Denis, José, Matías, Andrés, siéntense orgullosos de su nombre, porque hay unos mártires allá en el cielo que están ahora tomando la recompensa grande, fabulosa de estar con Dios, porque no renegaron de Él. Y tú siéntete orgulloso porque llevas su mismo nombre. Yo te doy gracias por seguirme en estas transmisiones y recuerda, comparte estos videos, compártelos. Nos faltan muchos santos que estudiar. Y recuerda que los santos son amigos de nuestro Señor Jesús y nosotros queremos ser sus amigos. Alguno de ellos nos puede ayudar para inspirarnos en nuestra vida diaria y acercarnos más a nuestro amigo Jesús. Yo te doy gracias por seguirme y te digo que nos vemos en la próxima edición cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.